Si ya han llegado a este punto del módulo de Python, es probable que ya hayan visto los elementos principales y básicos del lenguaje de programación Python, que es la base fundamental de este módulo. Sin embargo, todos los programas que ustedes han visto hasta ahora se parecen bastante a lo que sería una especie de receta de cocina, donde con ciertas modificaciones y cambios en el flujo del programa, si tú haces un seguimiento de este flujo, es lo más parecido a seguir una receta de cocina con un paso a paso bastante bien definido, que se traduce en lo que el computador tiene que seguir a nivel de instrucciones. Este tipo de programación que está basada en el uso de funciones, un elemento que ya deberían haber visto hasta este punto, es lo que se llama programación funcional. Y es la base fundamental de lo que ustedes han aprendido hasta ahora en el uso del lenguaje de programación Python. Sin embargo, no es la única manera de programar o de crear código a través de programas. Y dependiendo del lenguaje de programación que tú estés utilizando, pueden haber diferentes formas de plantear tu código y de cómo ordenarlo. Y afortunadamente Python es uno de los lenguajes de programación que permite un grado de compatibilidad con otras formas de programación que dependiendo del contexto pueden resultar más sencillos al momento de poder ordenar, estructurar y diseñar el código que estás realizando. Este nuevo contexto y forma de programación es lo que se conoce como programación orientada a objetos. Si lo que estábamos haciendo hasta ahora era una programación funcional, donde el eje central de los programas que ustedes realizaban eran las funciones, en la programación orientada a objetos, el eje y el concepto fundamental de lo que ustedes están desarrollando es el objeto, que por supuesto es un elemento de código que ustedes van a aprender durante el presente módulo y los siguientes contenidos. Por lo tanto, ustedes van a aprender cómo diseñar y organizar sus programas utilizando este contexto y este lineamiento de programación orientada a objetos. Y por supuesto, vamos a hacer un pequeño resumen, siempre dejando muy claro que el mundo de la programación orientada a objetos es un mundo muy extenso y que por supuesto acá lo vamos a condensar en los elementos que nos interesan para nosotros poder aplicarlo a nuestro contexto de desarrollo web. Por lo tanto, para entender la programación orientada a objetos, vamos a partir dando unos matices iniciales de cómo se estructuran tanto los objetos como las clases, siendo las clases un elemento también fundamental para entender la programación orientada a objetos, donde veremos elementos como qué es un método constructor, cuáles son los atributos y métodos de una clase cuando tú la defines, y por supuesto cómo juntas todos estos elementos para definir una clase, siendo la clase el concepto necesario para crear un objeto, que por supuesto lo van a ver en su momento. Luego de eso compararemos lo que son las instancias versus las clases, donde la instancia es un elemento concreto de una clase, lo que también se conoce como objeto. Por lo tanto, vamos a utilizar de manera reemplazable, de una u otra manera, vamos a hablar tanto de instancias como de objetos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es comparar estos dos conceptos. ¿Qué significa hablar de un objeto, de una instancia? ¿Y qué significa hablar de una clase como tal? Y vamos a comparar estos elementos y también vamos a hablar de un elemento de código que integra Python, que es el elemento self, que nos permite a nosotros, dentro de la definición de una clase, poder referenciar a una instancia de la misma clase. Esto, por supuesto, va a quedar claro cuando se vea el concepto dentro de la programación orientada a objetos en ese punto. También vamos a hablar de métodos encadenados, porque también existen las funcionalidades dentro de la programación orientada a objetos, pero estas funcionalidades siempre están conectadas con una clase y por lo tanto con un objeto que integre esas funcionalidades. Eso es lo que se llaman métodos de clase. Por lo tanto, ustedes en su momento verán no solamente cómo pueden llamar a estos métodos de clase, sino cómo también pueden llamar de manera encadenada diferentes métodos de clases uno tras otro. También hablaremos de otros tipos de métodos que no necesariamente están ligados o conectados a una instancia concreta, a una clase, a un objeto, sino que también hablaremos de elementos que son generales de la clase. Por lo tanto, vamos a hablar no solo de los métodos de clase como tal, sino que también de los métodos estáticos, los cuales tienen en el contexto de Python pequeñas diferencias en las cuales ahondaremos en su momento. Y así como existen estos conceptos, también hablaremos de otros conceptos generales de programación orientada a objetos,
como son la herencia, polimorfismo, la creación de módulos y paquetes, muchos de los cuales ustedes ya más o menos han visualizado en esta primera parte de Python, donde cada vez que tú integras un código externo, estás utilizando un módulo o un paquete que alguien más desarrolló. La pregunta es ahora cómo tú puedes crear tus propios módulos y paquetes para poder reutilizarlos en otra parte del código, y ahondaremos en profundidad en estos tópicos en las siguientes semanas.